Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la continuación de nuestra serie académica de clases sobre el sistema acusatorio. Hoy que es 30, hoy que es 30 de julio del año de la pandemia de 2020, eh, vamos a continuar con nuestra sesión, la número 29 de esta serie de análisis al sistema acusatorio. Bueno, estuvimos platicando en la clase 28 sobre el tema, estamos en los principios generales del sistema acusatorio y comenzamos a abordar desde el punto de vista constitucional el tema de la prueba ilícita, toda vez que la Constitución, en la fracción novena, prohíbe el uso de pruebas ilícitas para que sirvan como datos, medios o pruebas en el sistema acusatorio. Y bueno, sobre ese particular platicamos sobre prueba ilícita, lo sabemos, es aquella que va en contra de los derechos fundamentales de las personas y que el Poder Judicial Federal ha creado una categoría nueva en el aspecto de los criterios judiciales, desde luego, porque la doctrina las ha venido manejando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la prueba imperfecta. Y esta tesis de la prueba imperfecta, de hecho son 5 criterios, si mal no recuerdo, derivan de un caso que ocurrió en Chihuahua, un delito sexual. Pero la prueba imperfecta la voy a abordar cuando estemos en los aspectos procesales. Hoy nada más les dejo aquí anotado que hay una cuestión de prueba imperfecta que no hay que confundir bajo ninguna circunstancia con la prueba ilícita. La prueba ilícita es aquella que se obtiene violando derechos fundamentales. Sobre eso no puede haber discusión. Una prueba ilícita es la confesión del investigado, obtenida a través de la tortura, por ejemplo. Y bueno, habría muchos casos adicionales que podríamos comentar, pero lo que consideré relevante desde el punto de vista constitucional es que analizáramos en qué casos no se da la prueba ilícita, a pesar de que existieran circunstancias que afectaran la licitud de la misma. Bueno, esto tiene que ver con un esquema que se denomina exclusión, reglas de exclusión de la prueba ilícita. No es una creación mexicana, no es una creación chilena, no es una creación colombiana. Es una tradición de los Estados Unidos, 100%. Eso lo tenemos que tener aquí presente siempre. Pero que nuestro sistema procesal ya está adecuado hegemónicamente al proceso penal estadounidense. Y de tal suerte que tenemos que estudiar proceso penal estadounidense para comprender estas figuras que ya están tomando vigencia en nuestro país. También es importante decirles que en Estados Unidos, la creación de las reglas de exclusión probatoria, más allá de buscar proteger al proceso, lo que están buscando es mandarle mensajes a los operadores, principalmente policiales, en los Estados Unidos. En varias ocasiones les he platicado del caso Miranda contra Arizona, que tuvo que la corte pronunciarse para que el Estado americano capacitara a sus policías y les dijese que a la persona que es detenida le tienen que leer sus derechos. Recordemos los casos Silverton, por ejemplo, y otros en los que la Corte insistía en que las policías no pueden entrar sin órdenes de cateo, no pueden hacer cosas que vayan en contra de las enmiendas constitucionales que ya abordamos en su oportunidad. Y en el caso conocido de Terry versus Ohio, el cacheo aquel, es donde creó el concepto de la sospecha fundada, que ya nuestra Corte Mexicana retomó con los
controles de detención en sus diferentes niveles. Y en el caso de las reglas de exclusión, insisto que para Estados Unidos lo importante, bueno, para la Corte de Estados Unidos lo importante es que los policías entiendan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Esto se conoce como el efecto, o mejor dicho, deterrent effect, que es, hey, policía, hey, fiscalía, pórtate bien, no hagas cosas malas. Ese es el objetivo. Entonces, en estas condiciones, eh, lo que se quiere transmitir con la prueba ilícita es el mensaje siguiente. Si haces algo mal, lo vas a tener que pagar. Ok, a ver si me logro dar a comprender con la problematización de este mensaje. The deterrent effect es el que la hace la paga o tiene que pagar los platos rotos si hiciste algo contra el debido proceso. Es decir, si estás violando una norma constitucional que es fundamental, pues el precio que vas a pagar es simple y sencillamente que esa prueba no va a funcionar, no te va a servir. Bueno, ok, pero la pregunta es, eh, ¿quién realmente va a pagar esta situación? ¿Lo paga la fiscalía? ¿Lo paga la policía? ¿O lo está pagando la víctima? ¿O lo está pagando la sociedad? Porque por una mala actuación de la autoridad no se va a llevar a cabo la investigación de un evento criminal. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Les voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos existe una corriente de pensamiento que propone que, bueno, puede ser ilícita la prueba, pero sirve para los fines del proceso. Entonces no se le da tanta preponderancia, interés, importancia. Porque dicen, lo importante es que se investigue el crimen, que se proteja al inocente, que se castiga al culpable. Y si hubo una prueba ilícita, bueno, pues ahí la dejamos pasar. Entonces, en México, habitualmente hay muchas pruebas ilícitas, ya lo hemos platicado. Pero en México se está construyendo también la misma teoría que en Estados Unidos. La prueba es ilícita siempre y cuando no se encuentren tres supuestos. ¿Cuáles son los tres supuestos? Ya vimos dos, que son vínculo atenuado, fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Estos tres figuras proceden de la interpretación que la Corte estadounidense ha hecho de esta temática. En esas condiciones, platiqué con ustedes lo del vínculo atenuado y hablamos del caso Bonsun, estadounidense, el de las drogas, ¿se acuerdan? Descubrimiento, bueno, fuente independiente. ¿Qué es la fuente independiente? Bueno, el nombre mismo lo dice, ¿no? Fuente independiente, es algo que no tiene que ver con la prueba en sí. Les voy a dar un ejemplo, a efecto de poder tener una mayor claridad en estos casos. Miren, habitualmente en el stop and frisk o en la detención que hacen nuestras policías, porque les latió que la persona que vieron es el bueno, entonces, porque eso es clásico. Eso de la sospecha fundada como que todavía no lo tienen muy claro. Entonces van, detienen a un individuo y le dicen, para mí que tú cometiste un delito, tienes facha de criminal y te vamos a llevar al Ministerio Público para ver si nos has relacionado con algunas investigaciones. Y ahí se lo llevan. Le van dando sus zapes en el camino y ya que lo presentan ante el MP para buscar cosas, resulta que ahí está la víctima, ¿no? De pura casualidad. Ah, dice, sí, él es el que me asaltó, el que me golpeó, el que me defraudó, etc. Bueno, la detención es arbitraria, ¿cierto? Hay una detención arbitraria porque no hay ni sospecha fundada, no hay flagrancia, no hay un mandato judicial. Si el Ministerio Público en ese momento dijera, ok, lo está reconociendo en este momento, se queda detenido y empezamos a hacer todas las diligencias, todo lo que deviniera de ahí corre la suerte de la ilicitud.
que originó la detención. Eso no tenemos duda. Pero, ¿qué sucede si la persona le dice, no, ok, perdón, sí, no, váyase, no tiene que estar detenido, retírese de aquí, correcto? ¿Qué sucede si la víctima hace un reconocimiento del posible autor del hecho a través del reconocimiento por fotografía? Y vean lo que les voy a poner de problematización del caso. Influenciada porque lo vio ante el MP cuando lo llevaron ilícitamente detenido y con base en esa impresión hace el reconocimiento por fotografía con una policía distinta, con un ministerio público distinto y dice, esta es la persona. ¿Y cómo sabe usted? Ah, porque la acabo de ver en la oficina del Ministerio Público. Mi pregunta es, este reconocimiento por fotografía, que es un reconocimiento formal, vuelvo a insistir, le pusieron varias fotos, es otro policía de investigación, es otro ministerio público que no tiene nada que ver con la investigación, pero aquella se quedó influenciada porque lo vio que lo llevaron detenido. Esta influencia puede hacer que ese reconocimiento sea ilícito, o hay un vínculo atenuado, o es una fuente independiente. Primer caso. Segundo caso, la víctima no ha visto a la persona que llevaron al Ministerio Público de manera arbitraria por una detención completamente ilegal. En una diligencia diferente, completamente diferente, ella lleva a cabo el reconocimiento de la persona por las fotos que le colocó el policía y el Ministerio Público indistinto. Y hace un reconocimiento. Esto que está haciendo la persona, a pesar de que el individuo fue detenido de manera arbitraria, y que de esa detención arbitraria se lo llevaron ante el juez de control, el juez no calificó de legal la detención, pero con esos eventos y otros elementos de prueba, entre ellos este reconocimiento, pide la orden de comparecencia de la persona o en su caso orden de aprehensión. La pregunta es, en esta segunda hipótesis, ¿este reconocimiento por fotografía que hizo la denunciante está contaminado de ilicitud de esa detención arbitraria o es una fuente independiente? Estos son los casos que se presentan para que podamos nosotros ir dirimiendo de qué se trata una fuente independiente, de qué se trata un vínculo atenuado y de qué se trata un descubrimiento inevitable. No lo vamos a agotar aquí, no quiero que se agobien porque hay muchos casos, hay muchos criterios, hay mucha discusión, hay mucho debate. Y eso lo vamos a ampliar cuando estemos en el nivel procesal de estas pruebas, que por cierto, les quiero recomendar, hay muchos artículos, hay muchos artículos, hay muchas obras escritas sobre esta materia. Les quiero recomendar dos ahorita, para que las consigan, desde luego. Esta es extraordinaria. Concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal. Especial referencia a la Exclusionary Rule estadounidense, escrita por don Manuel Miranda Estrampes. Esta obra, además, cuenta con el prólogo de uno de los penalistas más destacados y brillantes que tenemos en México, que es el doctor don Rodolfo Félix Cárdenas. Entonces, esta obra se los recomiendo mucho porque viene muy bien. Bueno, está escrita con la visión española, hace referencia a nuestro país, desde luego también, pero trae una gran información sobre los precedentes estadounidenses que aquí les estoy platicando. Y trae muchos ejemplos que les pueden servir. Por eso quiero que puedan conseguirla, porque quiero que vayan estudiando, para que cuando lleguemos a los aspectos procesales podamos empezar a dirimir todo esto que les estoy planteando. Tienen muchas tareas, porque les he dejado leer un montón de cosas. Sé que les debo muchos artículos y documentos que se los voy a estar pasando a la brevedad. Espero el fin de semana ya ponerme al corriente, pero necesito que estudien, porque cuando estemos en el proceso, nada de que no me acuerdo, nada que no. Acuérdense que estamos ahorita a nivel constitucional. Bueno, otra obra que les recomiendo es esta, la del doctor Antonio López Ramírez. Se llama La prueba ilícita penal. Es una obra extraordinaria, extraordinaria esta, que si no me equivoco,
fue su tesis doctoral del doctor Antonio López Ramírez, y es una obra muy nutrida porque, nada más dejen mirar acá rápidamente, les muestra a ustedes todos los precedentes que están en Estados Unidos, ¿eh? Trae más precedentes que el de don Manuel Strampes, y es extraordinario el estudio de la doctrina, la bibliografía, muy, 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 muy bueno. Entonces ahí tienen ya dos recomendaciones para que su bibliografía esté robusta sobre este particular, el tema de la prueba ilícita penal. Bueno, entonces, falta que platique, así en términos generales, del tema del descubrimiento inevitable. El descubrimiento, sí, es Tirando Blanche, esta la pueden encontrar, ambos los pueden encontrar aquí en México, o si quieren se los consigo y se los revendo, así sirve que hago negocio, porque con ustedes, pues, ni uno ni otro. Y este es de nuestro buen amigo Flores Ovillus, ¿ok? La de don Manuel Miranda, ahí tiene. Bueno. Eh, descubrimiento inevitable. Les había platicado que hay un caso en Estados Unidos que se llama Nix versus Williams. ¿De qué se trató ese asunto? Se trató de que detienen a un personaje, pero lo detienen a la mala, ya saben. Entonces se le dan sus apes para que diga dónde está el cuerpo, ¿no? ¿Dónde está? Ahora sí que le aplicaron la del habeas corpus, a ver dónde está el cuerpecito. Y pues de los apes y de esto, el señor dijo, no, pues está en el arbolito tal. Entonces, cuando van y encuentran el cuerpo, dicen, bueno, aquí está así, pero oigan, la detención es ilícita y además lo sapearon, o sea, eso no vale. Entonces, imagínense el efecto que podría tener en un proceso que el descubrimiento del cuerpo no se le pudiera vincular a la investigación porque derivó de una prueba ilícita. O sea, a dónde nos podría llevar eso? A excluir el cuerpo como evidencia y entonces tener que recurrir a esa regla que todavía maneja y que manejaba de manera muy amplia el código procesal tradicional de que si en tantos días no se encuentra el cuerpo, se presume que felpó, que entregó el equipo. Bueno, la Corte estadounidense ante este caso lo que dijo, bueno, sí fue ilícito y todo lo que le hicieron, pero como la policía andaba por ahí buscando, algún día iba a encontrar el cuerpo, quién sabe si realmente lo iba a encontrar, pero la Corte dijo, bueno, está bien, o sea, quita la declaración del señor, pero era inevitable que lo descubrieran el cuerpo, porque allá andaba la policía buscándolo. Eh, Déjenme compartirles, ya que les platiqué de este precedente estadounidense, déjenme llevarlos hacia acá. Miren, 20672. Es un tribunal especial el que lo emite, especial en cuanto a su competencia, porque miren, primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región. Estos tribunales, por cierto, no quiero omitir en comentarlo, aunque estoy cierto que todos ustedes saben, se conformaron hace varios años para aliviar las cargas de trabajo que tienen los tribunales, pero estos auxiliares no tienen um, efectos procesales autónomos, es decir, no tienen contacto con el público, no hacen notificaciones, nada, no hacen audiencias, no, solo emiten resoluciones, ¿ok? Y están creados temporalmente en lo que van a servir. Pues hay una gran cantidad. ¿Cuántas las regiones son?
6 regiones, creo. Creo que son 6 regiones. Y hay varios tribunales ahí que nada más reciben el rezago, ponen a trabajar y ¡prum! Ojalá que en la pandemia hayan trabajado mucho, pero bueno. Vean lo que dice este. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que aun cuando una prueba sea ilícita, su eficacia no se ve afectada si la contaminación de la prueba se atenúa, hay una fuente independiente para la prueba, o bien la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. ¿Se dan cuenta? Son los 3 mismos conceptos generados en la Corte estadounidense. Esta última hipótesis se erige propiamente en una modalidad de la diversa de fuente independiente, en tanto que debe demostrarse que existían otras líneas de investigación abiertas distintas de la que generó la obtención ilícita de la evidencia, que hubieran conducido al mismo resultado probatorio de forma inevitable. Consiguientemente, cuando el inculpado conduzca a la autoridad ministerial al lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima, en el contexto de una detención arbitraria, no procede excluir los elementos probatorios que nacieron a partir de la localización del occiso. Verbo y gracia, la diligencia de inspección y fe ministerial de levantamiento de cadáver, así como las pruebas subsecuentes que derivaron de aquellas. Esto es, los dictámenes relativos, el protocolo de necropsia y el acta de levantamiento de cadáver con coronono tanato diagnóstico, pues actualiza el supuesto que atañe al descubrimiento inevitable al ponerse de manifiesto de forma suficiente que dicho cuerpo habría sido ineludiblemente descubierto por medios legales independientes, por ejemplo, al ponerse de relieve que la autoridad ministerial ya había trazado una línea de investigación para dar con el paradero de la víctima. Como se dan cuenta, pues es la reproducción de la resolución Nix versus Williams. Es el mismo caso que les acabo de comentar, pero bueno, ya lo tenemos integrado al sistema jurídico mexicano a través de este criterio que es del año 2019, ya va a cumplir un año prácticamente, y ahí lo tienen ustedes. Es una explicación que se da sobre el descubrimiento inevitable. Vamos a ver muchos casos prácticos de estos 3 supuestos cuando estemos a nivel procesal, así que no se agobien. Recuerden que son 3: vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. No todo es prueba ilícita. Hay que pasarlos por el tamiz, por el filtro de ello. Es decir, cuando ustedes estén llevando un caso, como defensores, espero, o si son tribunales, si son juzgadores, o si son fiscales, en esos casos, y haya la posibilidad de una prueba ilícita, antes de decir eureka, aquí tenemos la prueba ilícita, tenemos que pasar el filtro de que si esa prueba ilícita no está afectada por estas 3 excepciones, o si puede dar lugar a la interpretación de alguna de ellas. Porque, fíjense, si centramos toda nuestra estrategia en una sola posibilidad, es un volado prácticamente, ¿eh? Un volado de decir, mi estrategia, mi hipótesis de trabajo es prueba ilícita. Bueno, y si tu contraparte acredita que hay un vínculo atenuado, un descubrimiento inevitable, una fuente independiente, la estrategia que hayan construido va a ser exactamente que castillos en el aire, o como un naipe, una torre de naipes, con un soplido se va a ir para abajo. Ojo con eso. Pueden estar certeros de que hay prueba ilícita superando el tamiz de la exclusión de prueba ilícita. Que no sea fuente independiente, que no haya vínculo atenuado y que no se trate de un descubrimiento inevitable. Entonces eso tenemos que tener siempre muy, muy presente. Bueno, pues hemos terminado con los principios generales, por fin, del sistema acusatorio. Solamente nos falta recordar una regla general, que es la siguiente. Los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares del juicio. Los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Todos esos principios
que hemos visto y que espero los recuerden de manera diamantina, que tienen que ver con la inmediación, que tienen que ver con los objetos del proceso. Bueno, pues aquí los tienen, miren. La inmediación, las pruebas, todo lo que hemos platicado, todo eso se va a aplicar en todas las audiencias que van desde la prueba anticipada, con excepción la orden de aprehensión, pero que sea el juez el que reciba la prueba, desde luego, ¿verdad? Las audiencias iniciales, la intermedia, audiencias por algún incidente que se promueva, etc. Bien, pues vamos a pasar ya, por fin, al apartado B del artículo 20, de los derechos de toda persona imputada. Y la Constitución, pues porque esta parte, la reforma del 2008, ya no habla de indiciados o de investigado, que era más correcto, sino que aquí vuelve a caer en ese garlito de decir imputada. Derecho de toda persona imputada. Imagínense que fuéramos así estrictos y dijeran, esos derechos de la persona imputada, usted está detenido y por lo tanto no es imputado todavía. Bueno, por eso es muy importante que se tenga cuidado con ese tipo de cuestiones. Porque el legislador, estando en su curul muy cómodo o cómoda, no se da cuenta de lo que pasa realmente en las calles con esas cuestiones. Bueno, vamos al primero. De los derechos de toda persona imputada. Presunción de inocencia. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Bien. He seguido leyendo con preocupación algunas obras sobre presunción de inocencia de autores extranjeros muy socorridos que siguen aferrados a que la presunción de inocencia deriva de la Revolución Francesa. Imagínense. Es decir, no leyeron a Montesquieu, no leyeron las tragedias de Esquilo, lo que les platiqué en Herética Penal, sobre cómo surge el principio de presunción de inocencia en la antigua Grecia, ¿no? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, digo, a las personas que apenas se incorporen, los remito a Herética Penal, ahí viene la presunción de inocencia en la historia griega, cuando hablamos de Grecia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la concepción de Grecia sobre los temas de acusación era muy relevante? Porque les platiqué la diferencia entre crimen y delito, crima, criminalca, de lo que viene criminología, la criba, que por esa cuestión, precisamente por esa cuestión, Aristóteles utiliza una palabra acusación. Sí, 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 sí. Aristóteles habla de acusación. Cuando acusa a las cosas. ¿Cómo se dice acusar en griego? Categoría. Por eso Aristóteles creó categorías, porque son las características que acusan la identidad de un objeto o de un sujeto. Es interesantísimo. Por eso es que nunca se vayan a irme con la finta o me vayan a contestar en un examen que la presunción de inocencia deriva de la Revolución Francesa. Imagínense, no, 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 no. Antes de la Revolución Francesa y antes de los delitos de las penas de becaria, hay siglos de conocimiento y de sabiduría que nunca debemos de menospreciar. La presunción de inocencia es precisamente eso, que la gente tiene que ser responsable cuando un tribunal así lo decida, nunca antes. ¿Cómo lo ha manejado esto nuestro Poder Judicial Federal? Vamos a verlo de la siguiente manera. Ay, caray. 20, 11, 8, 7, 1.
Miren, vamos a ver primero dos criterios generales, si me permiten. Jurisprudencia, constitucional penal, relevante, primera sala. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y al mismo tiempo en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. A ver. Déjenme problematizarlo en estos términos. A ver. Nuestro proceso penal es binario en cuanto a opciones. Bueno, de esto voy a hablar cuando me toque la conferencia ya en el Congreso de la Facultad de Derecho, que no pueden faltar, al que falte le pongo falta. Acuérdense que la siguiente semana inicia el Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, aquí a ustedes, porque se han portado bien, les adelanto nada más un poquito de la introducción del tema que voy a tratar allá. El proceso penal tiene opciones binarias. ¿Qué es binario? En los conceptos que nosotros manejamos, binario, que puede ser uno u otro y no hay tercera opción. El fin del proceso penal, en cuanto al término, cuando termina un juicio, cuando termina un juicio, pues, es solamente binario, es decir, solo se puede decidir si una persona es culpable o no culpable, o hay una tercera opción. ¿Hay una tercera opción? Les pregunto a ustedes, ¿eh? Si me dicen que el proceso penal es binario, porque solamente puede haber culpable o inocente, les voy a invitar a que hagan esta reflexión. Déjenme sacar mi pizarroncito para, si les voy a hacer bolas, pues hacerlos bien, que se hagan bolas bien. Ahora regreso con ustedes para esta posible aporía, ¿eh? No les estoy diciendo qué, quiero que lo debatamos. Quiero que tengan insomnio. A ver. Sí, aquí lo voy a meter, no importa. Miren, ahí tienen ustedes. Culpable. Hay una canción que se llamaba así, ¿no? Culpable o inocente, creo que la cantaba Lucía Méndez. Ya ni me acuerdo, pero bueno. Ahí tenemos esos escenarios, ¿no? O es culpable o es inocente. Bien. La pregunta que les estoy dejando, la primera es que si hay una tercera categoría, si hay una tercera opción, ¿ok? Piensen y me dicen, bueno, a lo mejor podría ser esto. ¿Podría ser mita y mita? No, no, no puede ser mita y mita porque va en contra de la lógica. Bien. Pero a lo que los quiero llevar es a este planteamiento. Miren ustedes. Puede darse el caso que un inocente sea declarado culpable y por lo tanto puede darse el caso de que un culpable sea declarado inocente. ¿Puede ocurrir esto? Quizá me puedan ustedes decir, sí, sí puede ocurrir. Ok, si eso puede ocurrir, eso significa que el proceso penal no garantiza que se cumple el objeto del proceso penal, ¿cierto o no? Si alguien me dice, no, jamás, esto no puede ocurrir, nadie puede ser inocente y ser declarado culpable, ah, bueno,
Si me dicen, esto es imposible, esta opción, esta categoría es imposible, entonces diríamos, el proceso penal siempre va a cumplir esa función. Proteger al inocente y castigar al culpable. Pero si cuando menos hay una persona que me diga, no, esa categoría, esa variable, si es potencialmente contingente, entonces diríamos que el proceso en sí no puede, aunque la Constitución lo diga, cumplir con su objeto. ¿Correcto? Bien, ahora, ¿por qué motivos, por qué motivos un inocente podría ser declarado como culpable? Quiero reformular la pregunta porque los puedo extraviar, porque lo hice con toda la intención de extraviarlos, pero no quiero extraviar los demás. Reformulo. ¿Por qué causas o por qué razones legales, procesales, un inocente podría ser declarado culpable? Vamos a ver, gracias que estén escribiendo aquí, pueden escribir en el chat, desde luego. ¿Por qué razón un inocente podría ser declarado culpable? Y entonces aquí, bueno, voy a regresarme al pizarroncito. Vean ustedes. Podría ser declarado culpable porque en su contra se utilizó prueba ilícita, o puede ser considerado como culpable porque hubo una defensa inadecuada. Me comí una S. O puede ser declarado culpable porque hubo una valoración probatoria, vamos a ponerle errónea. Y a mí me gustaría que ustedes en sus casas me vayan llenando más opciones. Entiendo que alguien puede decir, es que le llamaron al presidente, el presidente del Tribilín le llamó al tribunal y le dijo, clávalo. Y bueno, lo clavó. No la podemos poner aquí ahorita, aunque sepamos que eso puede existir, pero me estoy refiriendo a cuál sería la causalidad legal o procesal. ¿Qué otras opciones hay? Si ustedes hacen listas, van a comenzar entonces a deconstruir al proceso porque van a advertir cuántas áreas de violación puede contener el proceso penal, así como lo tenemos. Porque ven ustedes, si esto es posible, o si esta, perdonen ustedes, si esta opción de inocente, culpable, culpable, inocente, son factibles en México, aguas, porque eso quiere decir que el proceso penal no tiene los filtros para evitar estas arbitrariedades. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahorita, por ejemplo, se habla en Chiapas, que es un estado autoritario, es un estado policial, es de los peores estados en México a nivel de procuración de justicia, de ausencia de independencia judicial. Acaban de detener a un médico porque un paciente se le murió porque tenía COVID, pero la hija, porque el occiso era político, logró que la fiscalía lo metiera al bote, al médico, y está en prisión. Digo, si me preguntaran a mí que si en México es posible que un inocente sea declarado culpable, yo les diría, Chiapas es México, entonces por supuesto que sí se puede. Y ahí está. Entonces, es hacer todas esas estructuras de análisis para cuestionar esto. ¿Por qué lo estoy llevando aquí? Porque lo que nos dice la Corte es que sí hay una presunción de inocencia, sí, pero para que se debilite esa presunción de inocencia, tienen que generarse ciertas hipótesis y por eso vamos a regresar a la tesis que anteriormente estábamos viendo, ya con este ejemplo que les puse a trabajar, donde nos dice, para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente, prueba de cargo para romper con la presunción de inocencia, el juez
debe cerciorarse de que esas pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia que en su caso alegó la defensa en el juicio. Estamos ante dos hipótesis contrarias. Dos hipótesis contrarias. Y al mismo tiempo, en el caso de que existan las pruebas de cargo, debe descartarse que esas pruebas de descargo, ahora las de descargo, o contraindicios, den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Es decir, no solamente voy a analizar que las pruebas de cargo del MP debiliten la presunción de inocencia que tengo que guardar, sino que también tengo que revisar que las pruebas de descargo, lo que me dio la defensa, me hagan dudar sobre la culpabilidad que sustenta la parte acusadora. El análisis de ambas. Esto es la parte medular del principio de presunción de inocencia, de cómo debe de operar. Ahora bien, vamos a la siguiente. 20, 13, 368. Vean ustedes. Cuando en un proceso penal, jurisprudencia, coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Ministerio Público solo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración, tanto de una como otra, analizar las dos hipótesis, analizar las dos hipótesis. Déjenme interrumpo aquí tantito porque les tengo que platicar algo rápidamente. Este es un adelanto de lo que veremos en el ámbito procesal. Miren, si ustedes, jueces, defensores, se casan y son casados, se casan con S y son casados con Z, por la hipótesis de trabajo que planteó el Ministerio Público, el asunto ya está perdido y la sentencia condenatoria ya está dictada. Cuidado con eso, porque el Ministerio Público presenta una hipótesis que ya lo hemos dicho en varias sesiones, predispone a la autoridad judicial. Aunque digan que no, sí. Pero la defensa, si se cruza de brazos y su hipótesis de defensa la construye a partir de la hipótesis del fiscal, ya tronó el asunto. Porque se convierte en un aliado involuntario, en un instrumento no doloso, ahora que está de moda, un instrumento no doloso, baboso, sí, del Ministerio Público, porque cayó en su trampa, cayó en su juego, en la construcción que hizo el Ministerio Público, de decir, esto pasó así, se acabó. Entonces, cuando dicen, a ver, deme la evidencia fáctica, deme, ¿qué? Dicen evidencia jurídica, ¿qué? Evidencia fáctica, jurídica y no sé qué otra cosa que enseñaron los chilenos para la teoría del caso. Pues estamos haciendo el juego a la fiscalía entonces, porque desde ahí estamos negando la posibilidad de que las cosas hubieran ocurrido de otro modo. Las cosas pueden ocurrir de otro modo, por supuesto. Claro que sí, lo estamos viendo ahorita con el análisis que le estoy proponiendo de que me digan qué puede suceder cuando un culpable es declarado inocente o cuando un inocente es declarado culpable. Entonces, si nosotros partimos de que el Ministerio Público hace un constructo, hace una construcción, salgámonos de esa construcción, pensar fuera de la caja, y veamos entonces a través de una investigación eficiente, la posibilidad de construir una realidad alterna. Y se los voy a decir tal cual, ¿eh? ¿Qué es la realidad? ¿Quién determina la realidad? ¿No hemos insistido hasta el cansancio que la verdad es la mentira más eficiente?
Si el Ministerio Público construye una realidad, ¿la defensa no puede construir otra? ¿Qué lo impide? ¿O qué lo prohíbe? Porque de eso se trata el proceso penal. Es un juego de estrategias. Luego entonces, la defensa en la investigación complementaria tiene la actividad más relevante que puede tener cualquier defensor. No hay ninguna materia tan apasionante como la penal porque es aquí donde el defensor tiene que desarrollar, desenrollar todas sus cualidades de investigación, conducción, producción de escenarios, visualización, predictibilidad, etcétera. Obvio que tiene que contar con un equipo de respaldo muy amplio en cuanto a capacidades como un investigador o investigadores profesionales, peritos, colegas con los que se debatan, y a partir de ahí decirle, oye, tu MP, tú dijiste que era A o B, ¿verdad? Pero tenemos que decir que es C, A y B. Es distinto, te cambia toda la estructura. Y al cambiarle toda la estructura, le cambian y le mueven ¿cómo se llama? Le mueven el piso. Y entonces se puede construir una hipótesis, una realidad alterna. Por eso es que la Corte lo está diciendo en este criterio que voy a regresar al mismo, en el que dice, cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el MP solo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Por eso, nunca fíen de alguien que diga que va a llevar una defensa pasiva, salvo que sea un juego cooperativo con la fiscalía. Eso es distinto, ¿eh? Esa es otra cosa. Eso es válido. Pero cuando estamos no en un juego cooperativo, sino en un juego de suma cero, es que estamos enfrentados, que nos vamos a dar nuestro agarrón, entonces construyan una hipótesis de defensa. Una hipótesis de defensa que tiene que ser lógica, racional, sólida, por supuesto. Tampoco vamos a llegar a decirle al juez, es que mi representado fue influenciado por un ser reptiliano que le dijo, haz esto. No, 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 tampoco, ¿verdad? Porque hay límites. O sea, la hipótesis de trabajo de la defensa tiene que tener solidez, tiene que tener verificabilidad, etc. Y lo vamos a tratar en su momento. Por eso les digo, abogadas, abogados, el derecho, y lo dijimos en herética penal, es un instrumento de control. Es un instrumento de control. Lo hemos dicho, reiterado y insistido en ello. Ustedes no pueden quedarse manipulados por un instrumento de control como es el derecho. ¿Por qué los juristas, por qué los legistas dicen, no, 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 el derecho es el derecho, es la ciencia perfecta? Y no permitan que nadie más entre al mundo del derecho. No, 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 aquí no tiene nada que ver la medicina, no tiene nada que ver la psicología, no tiene nada que ver otras cosas. Aquí no es el derecho, claro, porque en cuanto lo lampareen, se van a dar cuenta de toda la estructura perversa que es el mundo normativo. El mundo normativo no es palpable como el teléfono este que está dando lata y lata y lata, no. El mundo normativo es una creación manipulable, es una matrix. Entonces hay que salirnos de esa matrix y a ver, vamos a ver qué nos dice otras ciencias, qué nos dice la ingeniería, qué nos dice la matemática, qué nos dice la filosofía, qué nos dicen otras áreas del conocimiento para poder deconstruir todo ello. Dicen por ahí, es que si vas a jugar el juego, sigue las reglas del juego. No. Sí, si lo vas a jugar, pero si lo vas a ganar, deconstruye las reglas e impon las nuevas. De eso se trata. ¿Y se puede? Claro que se puede. Ahora, por ahí dice la Corte, así no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo solo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable
tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo. Ahí nos está dando la línea la Corte. Combatir la fiabilidad, es decir, la veracidad. La veracidad. ¿Cómo podemos controvertir una hipótesis de la contraparte si no tenemos otra distinta? ¿Cómo podemos decirle al juez que lo que está diciendo el fiscal es falso si nosotros no estamos construyendo sólidamente una hipótesis completamente verificable, racional y lógica que se contrapone con la de aquel? Aquí no lo está diciendo. Fiabilidad. Hay duda, hagamos dudar de la actuación del Ministerio Público. Como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para condenar. En esta tesis, abogadas, abogados, está la clave de cómo deben de construir sus casos. Ahí, entre líneas, hay que leerla, hay que sacarla palabra por palabra. Ahí viene todo. Ahí viene todo. Y está bien si ustedes dicen, voy a trabajar para construir una duda razonable. Excelente, muy bien, es válido, lo permite la ley. Pues para eso es la defensa, ¿no? Cuando te dicen, oye, la justicia, ¿dónde dejas a la justicia? Bueno, la justicia se queda ahí, ahí se queda la justicia, ahí está, ahí que se quede, ¿no? Son otras cosas. Aquí estamos en otro orden de ideas. Estamos en estructuras, estrategias. Ahí está. Esta tesis es fundamental para ese desarrollo estructural del proceso penal. Bueno, hay tesis relacionado con la presunción de inocencia, que tiene que ver con el estándar de prueba, trato procesal, regla probatoria, extraprocesal, y la que tiene que ver con medios de comunicación. Las vamos a abordar cuando estemos en el momento justo del proceso en sus respectivas etapas y cómo aplica la presunción de inocencia en concreto. La presunción de inocencia sabemos qué es, ya vimos estas dos tesis, y las otras las vamos a ver en su momento. Hoy está muy de moda preguntar si los medios de comunicación producen un efecto corruptor. No, no hay que confundir el efecto corruptor con la exposición a medios o con la cuestión que tiene que ver de filtración a medios. Son cosas muy distintas que las vamos a ir distribuyendo y diseminando cuando lleguemos a los aspectos procesales. Mañana vamos a abordar un tema muy interesante, que es el derecho a guardar silencio. Pero antes de llegar a eso, los quiero ya dejar reflexionando para que me den sus puntos de vista mañana. Quiero que reflexionen en lo siguiente. Cuando una persona decide emitir su declaración, esta persona válidamente puede todavía reservarse el derecho a contestar preguntas. Y si se reserva el derecho a contestar preguntas, lo puede hacer a ambas partes, a alguna de las partes, o el haber manifestado su interés de declarar lo quita de la protección de este derecho y por lo tanto está obligado a contestar las preguntas que le puedan hacer cualquiera de las partes. Este planteamiento que le estoy haciendo es importante porque hay una gravísima intentona de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de 4 gobernadores inquisidores que va en contra de este y de otros derechos fundamentales. Se los digo desde ahorita porque hay que estar a las vivarachas de lo que quieren hacer estos fariseos del poder punitivo. ¿De acuerdo? Bueno. Lo más seguro es que mañana podamos tener nuestra sesión. Pórtense bien, estudien y nos vemos mañana a la 1 de la tarde.